Damos gloria y honra a nuestro Dios por esta oportunidad y este tiempo maravilloso que nos ha regalado de poder encontrarnos otra vez para la gloria y la honra de Dios. Recuerde que no es una vez más, es una vez muy especial. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que nuevas son cada mañana su misericordia. O sea que este no es simplemente una reflexión de bendición más y ya. No, no. Es especial, no tanto por la oportunidad de ver o escuchar la reflexión, sino por la vida que Dios nos regala. Y vamos a ir al tema de la segunda parte de el desprecio. Recuerden que una es la persona que desprecia y otra cosa es la persona despreciada. Aunque van de la mano y hace parte del proceso, pero es importante entenderlo, que si la persona que está siendo despreciada sabe callar, sabe actuar, sabe hacer las cosas, esa persona va a ser bendecida. Pero si la persona que desprecia no se humilla, recuerde que la persona que desprecia es arrogante, prepotente, orgulloso, vanaglorioso y cree que es el que se la sabe o la que se la sabe es toda. Sea en la empresa, sea en la congregación, a nivel ministerial, a nivel de liderazgo, a nivel de membresía, sea en el hogar, en la familia, hay que tener bastante cuidado con el desprecio. Recuerde que el desprecio es un sentimiento que surge en el corazón y el desprecio tiene que ver de la mano con la envidia. Ojo con eso. Dice el desprecio, sentimiento negativo causado por una o varias personas a las que se le considera indignas de estima moralmente o espiritualmente, rechazable, desestimar y tener en poco. Es importante tener cuidado con esto, hermano. No podemos tener en poco a nadie. No podemos tener en poco los unos a los otros. No, hermano. Al contrario, debemos de valorarnos. Recuerde que en la anterior reflexión de bendición, lo que pudimos mirar a la luz de las Sagradas Escrituras es que el Señor Jesús dice que Él puso a cada uno en particular como Él quiso. Recuerde que es necesario entenderlo y comprenderlo. Usted y yo no podemos ir a andar por la vida despreciando a cualquier persona. Mire, hay gente que desprecia a un mal llamado indigente o vagabundo. La razón por la que está en esa condición no la sabemos realmente usted y yo, a ciencia cierta. Puede haber un comentario, pero hay gente que lo desprecia, que les hacen el feo, y más cuando no huelen a bueno y cuando se acercan a pedir comida. Que Dios tenga misericordia y nos perdone las veces que se haya hecho. Hay que pedirle perdón a Dios, porque a veces se está en un establecimiento y llega alguien a pedir o llega alguien a ofrecer un producto, y aunque es incómodo en el momento porque se está en una reunión, en un diálogo ameno con las personas que estemos allí, pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo y hay que hacer un alto y muy decentemente, sin despreciar el talento o el don de la persona, así sea a nivel secular. Que tal vez usted y yo estemos en un lugar y alguien llegó a cantar, que no es una canción que nos guste, que no es el ritmo, que no es el tema, esa persona está haciendo una labor, déjela y listo, usted sigue en lo suyo. Usted no tiene por qué dejarse provocar y despreciar a esa persona, y menos hablar o denigrar de esa persona. Entonces vamos a mirar, quedamos de que algunos personajes que en las Sagradas Escrituras quedó narrado, miramos el texto del tema del desprecio, lo encontramos en Isaías, el capítulo 53, el versículo 3. Y es importante que nosotros podamos comprender lo que la palabra de Dios nos habla. Este es nuestro punto de referencia para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Sagrada Escritura, leo la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Recuerde que cuando se desprecia a una persona, por supuesto, no se le estima, se le tiene en poco, porque se considera que esa persona no es digna de ser tenida en cuenta.
bien sea en la empresa, en la congregación, a nivel ministerial de servicio, o en la misma familia o en la sociedad. Por eso hay leyes que han sacado en el gobierno para que no se desprecien unos a otros, pero sin embargo la gente lo que tiene en el corazón es orar. No se le puede pedir más tampoco, pero sí es nuestro deber orar, y como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo, no despreciar absolutamente a nadie, porque eso no es de Dios. ¿Sabe quién fue el primero que despreció un cargo ministerial? Lucifer. Y él despreció lo que Dios le había dado y entregado. Y él se creyó que era el mejor, y que él quería montar un trono más alto que el de Dios, más arriba que el cielo donde está el trono de Dios. Y es por soberbia. Porque la persona que desprecia a otro es soberbio, se cree mejor que esa persona, no acepta que Dios use a esa persona. Y Satanás fue el primero. ¿Y sabe cuáles fueron las consecuencias? Por despreciar lo que Dios le había dado y creer que podía ser mejor que Dios, ser desechado. Él y los que se unieron, ahí nació el primer sindicato. Por eso hay que tener cuidado, ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado con no hacer sindicato a nivel congregacional, ministerial. Hay que tener mucho cuidado. En muchas empresas les obligan y tienen que hacer parte del sindicato. Es diferente, que Dios le guíe, que Dios le ayude, pero todo lo que se promueva para el bien está bien, pero cuando es para despreciar y desprestigiar una persona o una empresa o un ministerio o un hogar, una familia o un gobierno, hay que tener bastante cuidado. Recuerde que no hay y difícilmente va a haber gobierno aquí en la tierra justo. Solamente cuando el Señor Jesucristo vuelva aquí a la tierra, ese sí va a ser un gobierno maravilloso y precioso, un gobierno digno para la gloria de Dios. Entonces, recuerde que el Señor Jesús, el ejemplo primordial es Él. ¿Por qué? Porque Él sufrió el desprecio del pueblo de Israel, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Eso lo vimos en la reflexión anterior. Pero quedamos que en esta segunda parte de esta reflexión de bendición, que el tema es el desprecio, vamos a mirar cómo algunos personajes bíblicos o hombres y mujeres de Dios sufrieron ese desprecio. Y dice aquí, mirando lo que las Sagradas Escrituras nos enseña. Por ejemplo, José fue rechazado por sus hermanos, lo tenían en poco. Y dice la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 37, el versículo 4, dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José, recordemos que es el último de los hermanos o el último de los hijos, y el papá pues lo trataba bien y le hacía una túnica. Inclusive José fue despreciado por sus mismos padres, porque si usted recuerda, Dios le dio unos sueños de lo que Dios iba a hacer con él, y José le contó el sueño a sus padres, y uno de ellos era que la luna y el sol se inclinaban hacia él, y eso causó tanto furor y desprecio que despreciaron a José. Y su padre le dijo: ¿ustedes qué? Nos vamos a inclinar su mamá y yo ante usted. Y Dios ya le ha mostrado un sueño anteriormente, que 11 espigas de trigo se inclinarían hacia él, y sus hermanos le aborrecían tanto, así que usted y yo conocemos lo que le aconteció a José, que fue vendido por sus hermanos. Lo lanzaron a una cisterna para dejarlo allí abandonado, pero la codicia y la avaricia llevó a que lo vendieran. El cuidado que hay que tener con el desprecio. Mire, eso se desenlaza una cantidad de eslabones, el desprecio. No solamente hay soberbia, altivez, arrogancia, prepotencia, orgullo, sino viene avaricia, viene la codicia, y no tiene límite. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron. Y finalmente José se humilló. José fue a parar a la cárcel también porque
por una calumnia, por un atentado sentimental y sexual que le hicieron, pero se mantuvo para la gloria y la honra de Dios. Pero regresando nuevamente al desprecio que le hicieron a José, él solamente le decía a sus hermanos, le reclamaba que por qué lo hacían, que por qué lo hacían. Cuando Dios tiene un propósito con usted y conmigo para la gloria y la honra de Dios, no espere que todo el tiempo va a ser popularidad y va a ser palabras bonitas. Va a venir el desprecio. Y el desprecio hace mella cuando se lo hacen dentro del lugar donde usted está, sea la congregación, sea la empresa, sea la familia o la sociedad. No va a ser de afuera. Porque si un extranjero lo desprecia a usted, pues usted dice, bueno, vaya y venga, pues ese es de otra nación. Pero que la misma sociedad de su nación donde usted vive le desprecie, eso causa mella. Que la misma familia le desprecie, eso hace un efecto muy fuerte. Que en la misma congregación, el mismo ministerio al que usted pertenece lo desprecie, si no se descansa en el Señor y no se va al Señor en oración como mínimo, eso va a ser algo fuerte que lo va a marcar. Al igual en un gobierno, al igual en una empresa. Por eso muchos renuncian a una empresa, a un cargo político, a un cargo ministerial. Hay divorcios, hay separaciones, hay familiares que se van mejor del país porque su familia los desprecia. No solamente se van a buscar un mejor futuro, la excusa muchas veces es esa, porque hay desprecio. Y a José lo despreciaron, su familia. José vivió en carne propia lo que es el desprecio de la familia. Y todo porque Dios tenía un propósito maravilloso con él. Y ellos no lo entendieron. Si ellos se hubieran detenido y hubieran escuchado con atención a José y hubieran presentado en oración como familia, que es lo que se debe de hacer, hubieran entendido que lo que Dios les está hablando era que Dios iba a preparar a José. Le plació escogerlo a él siendo el menor para ponerlo luego a gobernar. Y para el beneficio no solamente de ellos como familia, sino de esa nación de Egipto. Y de esos 70 que llegaron a Egipto, que fue la familia que luego la trajo José allí a vivir con ellos, se multiplicaron y fueron millones para la gloria y la honra de Dios. Mire, el no entender el propósito de Dios con una persona nos puede privar de privilegios grandes. Hermano, la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trille. La obra no es suya ni es mía, la obra es de Dios. No nos vanagloriemos, entendamos y comprendamos que Dios nos ha puesto a cada uno en particular como Él quiso, pero dejemos que Dios haga la obra a través de esa persona, sea su vida o la mía, pero no nos opongamos a la obra de Dios. Por eso es importante que usted y yo entendamos que nos debemos es de apreciar, de valorar, no de despreciar ni desvalorizar, ni menospreciar, ni sentirnos menospreciados, aunque a veces se siente la persona o uno mismo. Pero ¿qué tiene que hacer? Ir a la presencia de Dios. Y si vuestra conciencia no nos acusa, paz tenemos para con Dios. Es importante. Vamos a mirar otro. David, un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David, menospreciado, ¿sabe por quién? Por la esposa, por Mical. De ellos sabemos que David contrajo matrimonio con Mical porque el rey Saúl, cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por Goliat y su ejército, el rey Saúl hizo una propuesta, que el que venciera a Goliat se llevaría como uno de los beneficios el casarse con su hija. Y finalmente David se casó con la hija de Saúl. Pero había un yugo desigual. El cuidado que hay que tener del yugo desigual. Cuando los hombres arman, escúcheme, cuando los hombres arman el paquete, por eso no es bueno, hermano, que usted y yo como creyentes en el Señor estemos armando parejas. No, que saluden de la hermana o al hermano, que quedan buenos, que cuadrados, que por aquí. Tenga cuidado, que eso no está bien. Es mejor orar por esas personas, que si es la perfecta voluntad de Dios,
acontezca, y si no, que no. Bueno, finalmente David y Mical se casaron, pero en una de las actitudes que David tuvo con libertad, con alegría y con gozo, estaban alabando al Dios del cielo, y fue tanta la libertad, la plenitud, el gozo, la presencia de Dios, que David empezó a danzar. A David nadie le enseñó a danzar. David no fue a una escuela de danza, como hoy en día desafortunadamente han sacado dizque el ministerio de danza. Muéstremelo por la Biblia, por favor, que quiero aprender. No lo tome a sarcástico, es que es la verdad. Siempre he tenido esa curiosidad. ¿De dónde han sacado esos pasos que saca y que se ven en la danza? Muéstrame un texto bíblico. El único texto que lamentablemente usan es este, cuando David danzaba. Pero regresando nuevamente al desprecio, el menosprecio que le hicieron a David, fue Mical, su esposa. Lo tuvo en poco. Y miren lo que dice las Sagradas Escrituras. En 2 Samuel, el capítulo 6, versículo 14, dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey como David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Tremendo, ¿no? 2 Samuel 14 al 16, le he leído un versículo. Cómo Mical despreció a David. ¿Delante de quién estaba David? De Dios. ¿Para quién lo estaba haciendo David? Para Dios. Usted puede danzar en una congregación si el Espíritu Santo lo toma. Considero que no hay ningún problema a la luz de las Sagradas Escrituras, porque Dios no es mecánico, o sea, monótono. No, Dios nos dio libertad. La Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Pero eso, que este pasito para aquí, que este pasito para allá, que para aquí. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando usted se suelta en las manos de Dios, cuando usted empieza a adorar, a alabar, a glorificar a Dios, hermano, usted no tiene que decirle levante la mano, a usted no tiene que decirle caiga de rodillas, a usted no tiene que decirle muévase para aquí, muévase para allá, porque el Espíritu de Dios viene sobre su vida y la mía, y empezamos a hablar en lengua, empezamos a glorificarle, a exaltarle, a honrarle, a bendecirle. Empezamos aún en medio de una alabanza a llorar de gozo, de alegría. Nos contrista esa alabanza y glorificamos y exaltamos a Dios, porque usted y yo tenemos emociones. Pero ¿sabe cuál fue la consecuencia de Mical despreciar al rey David? Porque lo que David estaba haciendo era para Dios. La consecuencia que llegó fue que esa mujer fue estéril. Quedó estéril. Tremendo, ¿no? Qué bueno que usted lo pueda leer allí en casita, saque su tiempo. No se acostumbra a que todo se lea en masticado. Hay que averiguar, hay que investigar, hay que leer. Y es importante entenderlo, hermano, que hay una consecuencia por despreciar. Por eso cuando el apóstol Pedro, es algo que Dios me trae en este momento, no lo tenía en el tema, para la gloria y la honra de Dios. Me encanta cuando el Espíritu Santo interviene. Cuando el apóstol Pedro, por revelación, Dios le dijo que subiera a Jope, a ir allí donde un varón y visitarlo, y que orara por ellos, Dios descendió un lienzo, agarraba las 4 puntas, y allí había de todo animal. Y Dios le dijo: Pedro, mata y come. Mire, ¿sabe por qué? Porque Pedro, recuerde que tenía hambre y le estaban preparando la comida. Y mientras le preparaban la comida, tuvo ese éxtasis Pedro. Y Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Y Dios le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado, he santificado. Lo que le pasó a Mical, esa consecuencia, fue por haber despreciado a David, no a David solamente, no a David, sino lo que David estaba haciendo para Dios. Tengamos cuidado. Pastor, si usted está despreciando a un líder suyo, que Dios le colocó en su lugar, para la gloria y la honra de Dios, para hacer una labor, tenga mucho cuidado, porque puede quedar estéril su ministerio. No lo estoy maldiciendo, le estoy diciendo una opción que puede pasar.
Mujer, tenga mucho cuidado de menospreciar a su esposo cuando desciende la gloria de Dios y empieza a exaltar y a glorificar al Señor con libertad. Consecuencias pueden haber. Lo que pasa es que como hoy en día, como no es como en el tiempo antiguo o en el tiempo de la iglesia primitiva, entonces la gente cree que estos son simplemente fábulas e historias. No, 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 no. Dios es un Dios de oportunidades y de misericordia, pero también cuando hay que pasar la cuenta, la paz. Entonces vimos a ver que a David, Milcal lo despreció. A David también lo despreció su padre. Cuando Samuel llegó de parte de Dios a ungir al que Dios había elegido para reemplazar a Saúl, salieron los 7 hijos de Isaí. Y Samuel dijo, este es, porque lo vio hermoso en su parecer, hombre alto, con unos buenos ojos y una contextura física. Y Dios dijo, no mires la apariencia, porque yo lo que miro es el corazón. Por eso no nos engañemos. Porque hay gente que dice, no, como Dios mira el corazón, puede vivir como le parezca, no, porque la abundancia del corazón también habla la boca. Entonces no podemos despreciar. Si usted desprecia a una persona es porque eso es lo que abunda en su corazón. Y recuerde que uno de los eslabones, no solamente la cadena del desprecio lleva eslabones, el desprecio, orgullo, soberbia, prepotencia, altivez, arrogancia, avaricia, tantas cosas, hermano, que se puede llenar un corazón. Entonces, cuando se iban a sentar a la mesa y Samuel le dice, no, pero hay alguien más, digo, sí, por allá el menor. Oiga, como siempre, ¿no? ¿Qué cosa con el menor? La han cogido con el menor. Sí, el menor, el que pastorea por allá las ovejas. Hasta tenían en poco el pastorear ovejas. Por eso lo pusieron a David. Nunca tenga en poco tu ministerio, amado siervo. Nunca lo tenga en poco. Hay momentos difíciles, de dificultad, de lucha. La persona que menos espera lo puede hacer un desplante, un desaire. Pero nunca tenga en poco. Tal vez de pronto la asistencia con la que tú quisieras contar no es, pero nunca tenga en poco tu ministerio. El pastorear es una gran bendición para la gloria y la honra de Dios. ¿Qué pasó cuando David, enviado por su padre, mire, ¿sabe qué hizo David? Y qué bueno que usted lo pueda ir a las Sagradas Escrituras y leerlo. Cuando los hijos de Isaí se fueron a la guerra, Dios llama, su padre llama a David y le envía con comida para ellos porque están en plena guerra. Un padre responsable, ¿cierto? Pero me llama la atención que David no salió y se fue a la loca, porque su padre lo llamó y lo envió a que hiciera esa labor, sino que David buscó quien se quedara frente al rebaño de las ovejas. Porque él ya había tenido la experiencia que venía el leoso, que venía el león a comerse las ovejas. Usted y yo debemos de ser responsables y no podemos dejar el servicio tirado. Siempre hay que buscar cómo tapar ese huequito, siendo responsables. Pero no es el caso. Entonces David va donde sus hermanos a llevarle lo que sus padres le habían enviado. Y dice que cuando David llegó, sus hermanos le menospreciaron y le hablaron también con arrogancia, con prepotencia. Y le dijeron, ¿a qué ha venido? ¿A mirar qué? Y lo tuvieron en poco. Tremendo. David tuvo que sufrir no solamente el desprecio de su padre, el desprecio de su esposa, el desprecio de sus hermanos, sino que tuvo que también vivir el desprecio del rey Saúl. Cuando David logró lo que Dios dice aquí en 1 Samuel, el capítulo 16, desde el versículo 10, para mirar cómo su padre le despreció. Dice, e hizo pasar a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Usted puede, con todo respeto se lo digo en el amor de Cristo, en su ministerio poder predicar, a servir a todo el que usted quiera. Escúcheme, pero Dios eligió a uno o a unos para hacer una labor. Porque es importante que entendamos y que comprendamos en el amor de Cristo que somos miembros del cuerpo de Cristo. La Biblia misma nos dice, no todos somos ojos.
Porque ¿dónde quedaría la nariz, el oído, la boca, en fin? Deje que Dios haga la labor a través del instrumento que Él ha elegido. Unos traerán exhortación, otros consolación, edificación, pero todos hacen una labor. Por favor, si lo está haciendo, corríjase, deténgase, por favor. Eso no está bien delante de Dios. Que se escondan los ministerios llamados por Dios para ser de bendición solo porque a usted no le parece, solo porque usted no está de acuerdo, o porque alguien lo incitó a que no le dé la oportunidad a esa persona. Cuando el hombre cierra una puerta, Dios abre muchísimas para la gloria y la honra de Dios. Cuando se sabe esperar que ese desprecio que le hacen a la persona y sabe esperar en Dios, Dios se va a glorificar. Pero dijo aquí Samuel, no, todavía no, hay que esperar el que es. Mire, le voy a decir algo, yo puedo hacer parte de un grupo de alabanza, pero no es mi fuerte. Yo puedo hacer otra labor, pero no es mi fuerte, porque por eso dice Dios que Él puso a cada uno en particular como Él quiso. Dios a cada uno nos capacitó y nos dio talentos, dones, para que pongamos al servicio de la obra de Dios. Pero es importante tener cuidado con esto. Seguimos. También vemos que el rey Saúl le despreció, le dijimos, y vemos en 1 Samuel el capítulo 18, versículo 9. Léalo por favor, si puede en este momento. Dice, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Y sabe por qué? Porque cuando llegó Saúl y David de la guerra, empezaron los cantores a entonar un cántico de decir, Saúl derrotó a 1000 y David a sus 10,000. Y eso enojó el corazón del rey Saúl y empezó desde ese mismo instante a despreciar a David. Y sabe que ese llenó el corazón de Saúl de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura, porque él creía que David le iba a quitar el reino. Y muchas veces Saúl quiso quitarle la vida a David. Lo quiso atravesar con una lanza en muchas ocasiones. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que David no se dejó contaminar de ese desprecio. David siguió para la gloria y la honra de Dios, siendo ese guerrero, siendo ese valiente del ejército del rey Saúl. Si usted está siendo despreciado en un ministerio, en la empresa, en la familia, no baje la guardia, siga adelante, calle, persevere en el Señor, que en el momento oportuno Dios hará lo que Él ha determinado hacer. ¿Sabe qué había determinado Dios? Pues Dios lo ungió a Él por rey, pero era en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, David tomó el lugar de Saúl. Yo no sé qué planes tenga Dios con su vida y con la mía, pero si usted y yo sabemos sufrir el desprecio y llevarlo a la presencia de Dios, Dios va a obrar y se va a glorificar de una manera especial. Así como el rey Saúl tenía autoridad y poder por ser el rey, muchos por tener autoridad y poder aún de parte de Dios han abusado de la congregación, de los servidores, han abusado de la familia, los familiares, porque tienen 2 o 3 pesos más que ellos, los han humillado, los han despreciado. Muchas empresas hacen lo mismo, triste y lamentablemente, pero bueno, que Dios nos ayude. Continuamos. Y ahora es el caso especial para que nosotros podamos entender que Dios en su infinita misericordia siempre tiene cuidado de todos. Vemos el caso de Lea. Lea fue despreciada. Miren lo que dice la palabra del Señor. Lea fue apreciada por su esposo Jacob. En Génesis el capítulo 29 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Vemos otro caso de esterilidad aquí para que usted mire. Resulta que ya sabemos que Jacob, usted que ha leído la palabra y si no lo ha hecho, le recomiendo que lo haga. Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero
por costumbre tenía que ser dada la otra en casamiento, que fue Lea. Y Lea fue despreciada por Jacob. Y Jacob amaba a Rebeca, pero Rebeca no tuvo hijos. Los primeros hijos más exactamente que Jacob pudo engendrar fue a través de Lea. Que ya después Dios en su infinita misericordia tuvo compasión, porque cuando nos humillamos Dios lo hace. Le permitió a Raquel también, si no estoy mal y me equivoco, disfrutar de darle hijos a Jacob. Pero así como Lea fue despreciada, Dios en su misericordia siempre pelea por nosotros. Y es importante que podamos entenderlo y comprenderlo para la gloria y la honra de Dios. Y miramos un caso muy hermoso, un caso precioso, y es el caso de Ana. Ana fue despreciada por Penina. Recuerde que el Cana tenía dos mujeres porque en ese tiempo era permitido. Es un tema que toca mirarlo más adelante y es muy profundo. Y entonces el Cana, cuando subía juntamente con sus esposas a ofrecer sacrificio al Dios del cielo, entonces a Ana le daba la mejor parte porque la amaba más. Pero Penina le había dado hijos al Cana. Recuerde que la mujer que era estéril era menospreciada, tenía en poco y era una frustración. Y como Penina despreciaba a Ana, ¿sabe qué hizo Ana? Algo muy sabio que usted y yo debemos de hacer para la gloria y la honra de Dios. En medio del desprecio, no nos pongamos en la misma altura, en la misma situación. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. ¿Sabe qué hizo Dios con Ana? Ana tomó la mejor decisión y Ana se fue a la casa del Señor. Ana no despreció ese servicio. Por eso le recomiendo que no desprecie un servicio. Cuando en la congregación haya servicios donde usted asiste, no desprecie un servicio. Haga lo posible por ir y derrame su corazón delante de Dios para que el Dios del cielo en su momento te dé la victoria. Pero me llama la atención y me impacta la decisión de Ana. Ana le dice: Señor, si tú quitares la afrenta de tu sierva y permite que tu sierva halle gracia y le des un hijo, yo lo consagraré para ti. Oiga, tremendo lo que Ana hizo. E inclusive el sacerdote la tuvo en poco y la tuvo por ebria. Y ella le dijo: no, Señor, no tengas por ebria a tu sierva lo que está es humillándose delante de Dios. Y el sacerdote, el hombre le dice: bueno, que Dios te conceda la petición de tu corazón. Pues no se lo dice específicamente, pero lo estoy parafraseando. Y finalmente Ana actuó, por supuesto. El Cana se llegó a ella y quedó embarazada. Y Ana le cumplió a Dios, porque esa es la otra, hay que cumplirle a Dios. Porque en medio del desprecio podemos hacer promesas. Y si no le cumplimos a Dios, pues vamos a quedar mal. Y Ana le cumplió a Dios. Dios le dio ese hijo, le puso por nombre Samuel, el gran profeta, el gran hombre de Dios, Samuel. Un juez también, como lo fue Samuel, justo, que tuvo el carácter de decirle al pueblo: si a alguien le he fallado, le quita algo, dígamelo, que con mucho gusto se lo devuelvo multiplicado para la gloria de Dios. Por eso es importante, mis hermanos, que vayamos a la presencia de Dios. No hay nada más hermoso y maravilloso que ir a la presencia de Dios e ir a las Sagradas Escrituras para la gloria y la honra de Dios. Así es de que es importante que el decir la verdad genera menosprecio. Entienda eso, que el decir la verdad genera menosprecio. Por eso lo encontramos en Gálatas, el capítulo 4, versículo 16. Me he hecho vuestro enemigo, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Causarán una división a nivel ministerial, congregacional, laboral, familiar. No es sabio, no es sano. Cuando usted y a mí nos digan la verdad, agachemos el rostro y aceptemos delante de Dios. Y si estamos equivocados, arrepentámonos. Si la otra persona tiene razón, pues ¿qué más podemos hacer? Entonces, es importante que usted y yo entendamos y comprendamos lo que la Sagrada Escritura nos dice. Dice Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, le voy a leer uno de ellos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, cuando nos levanten calumnias.
cuando sean cosas injustas. Somos felices, dichosos y bienaventurados para la gloria y la honra de Dios. Y como conclusión del tema, aquí dice, ¿qué hacer ante el desprecio? ¿Igualarnos? ¿Despreciar también a esa persona? ¿Hablar de ella? ¿Hacerle corrillo? No, Señor, no es lo correcto. Lo que la Biblia nos recomienda está en Proverbios, el capítulo 11, versículo 12, y dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Es lo mejor, aunque no es fácil, ¿cierto? Es lo mejor callar, aunque no es fácil. Pero el que desprecia y menosprecia a su prójimo, cuanto más a su hermano, a un servidor de Dios, a un miembro de la familia, carece de entendimiento. Quiere decir que esa persona no le ha resplandecido el entendimiento en esa parte. Que el Dios del cielo nos ayude para cada día poder valorarnos, respetarnos, amarnos y, como me dijo mi pastor ayer, servirnos los unos a los otros para la gloria y la honra de Dios. Que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo, y recuerde que si Dios nos da la oportunidad de vivir un día más, nos veremos en nuestra próxima reflexión de bendición. Que la paz de Jesucristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.